El sol apenas tocaba los tejados de teja roja cuando Samuel, con su sombrero de palma ladeado y una libreta vieja bajo el brazo, caminaba descalzo por el sendero de polvo que separaba su casita del centro del pueblo. Tenía apenas 10 años, pero sus ojos oscuros guardaban una tristeza antigua, como si cargaran con siglos de recuerdos. En San Jerónimo del Encino, un caserío escondido entre las sierras de San Luis Potosí, todos conocían a Samuel, y todos le temían un poco. Desde que sus padres murieron en aquel accidente extraño en el camino de terracería, una curva maldita, decían algunos, donde los autos pierden el control sin razón, fue su abuela, doña Mercedes, quien lo crió con manos suaves y alma de hierro. Ella era rezandera, conocedora de plantas, y tenía una fe tan firme como las cruces de piedra que decoraban el panteón. Nunca dudó del amor de Dios, pero con Samuel a veces sentía que ni su rosario alcanzaba, porque Samuel no era como los demás niños. Nunca lo fue. A los 4 años, comenzó a murmurar palabras en francés mientras dormía. A los 6, garabateaba mapas de Europa con una precisión que ningún libro del pueblo podía explicar, y cuando cumplió 8, despertaba en medio de la noche empapado en sudor, gritando nombres extraños y describiendo traiciones, ejecuciones y fuegos que no pertenecían a esta tierra. «Je m'appelle Etienne, pourquoi m'as-tu trahi?», lloraba entre sueños, mientras doña Mercedes lo abrazaba fuerte, rezando en voz baja. El pueblo empezó a hablar, primero con lástima, luego con miedo. En la escuela, los maestros no sabían cómo tratarlo. Algunos lo ignoraban, otros lo regañaban por inventar cosas. Pero él seguía igual, dibujando uniformes antiguos, leyendo con avidez cualquier libro viejo que encontrara, y hablando de una vida que, según decía, no era un sueño, sino un recuerdo. Una tarde, mientras el viento jugaba con los campos de maíz y las campanas de la iglesia llamaban a misa, Samuel se quedó mirando una cruz de hierro oxidado en el cementerio y murmuró: «No fue justo, Pierre, no así». Doña Mercedes, que lo había seguido en silencio, sintió un escalofrío. Ya no era solo un juego. Había algo más profundo, más verdadero. Algo que no podía explicarse con ciencia ni con superstición. Algo que pedía ser escuchado. Una madrugada de octubre, con el cielo encapotado y el canto de los gallos silenciado por una bruma espesa, Samuel se sentó al borde de su cama de madera. Tenía los ojos abiertos como platos, el pecho agitado y las manos temblorosas. La vela que siempre dejaba encendida a los pies del altar de la Virgen estaba completamente apagada, como si el viento la hubiera tocado desde dentro. «Abuela», susurró con voz ronca. Esta vez lo vi todo. Doña Mercedes, envuelta en su rebozo, se levantó en silencio. Se acercó, le acarició el cabello sudado y lo llevó hasta la cocina. Encendió la estufa de leña y preparó un poco de atole con canela, como cuando era más pequeño y se enfermaba. Él lo tomó entre sus manos sin beberlo. «Yo estaba allí, abuela, en una plaza de piedra frente a una guillotina. El cielo estaba gris, olía a pan mojado y sangre. Yo no era Samuel, yo era Etienne, y me habían acusado de traidor. Pero no era cierto. Mi amigo, Pierre, me entregó por miedo, y justo antes de que cayera la cuchilla desperté. Doña Mercedes no supo qué decir. Se quedó callada, mirando cómo el vapor del atole se perdía entre las sombras. Su nieto no mentía, nunca lo hacía, y hablaba con una certeza que estremecía. No era la imaginación de un niño, era algo más profundo, más hondo, una memoria que parecía brotar del alma. Al día siguiente, cuando regresaron de misa, Samuel fue directo al corral y comenzó a clavar pedazos de madera vieja. Clavó, cortó, talló, con una concentración febril. Doña Mercedes, desde la ventana, lo miraba con el corazón encogido. Lo que construía era una pequeña guillotina, exacta, precisa, aterradora. Los rumores no tardaron. Las vecinas decían que era brujería, que el alma de un condenado hablaba a través del niño, que era un castigo divino por algún pecado escondido. Algunos hombres del pueblo comenzaron a murmurar que debían hacer algo.
que esa criatura no debía estar entre ellos. Fue entonces cuando doña Mercedes, sintiendo el juicio invisible que se cernía sobre su nieto, decidió actuar. Esa misma noche, encendió todas las veladoras del altar, se arrodilló y comenzó a rezar con los ojos cerrados y el alma abierta. Señor, si este niño lleva en su pecho un alma antigua, muéstrame si es por castigo o por propósito. Dame una señal, no por mí, sino por él. Y el cielo escuchó. Esa madrugada, mientras la abuela seguía rezando arrodillada frente a la imagen del Sagrado Corazón, una tormenta inesperada se desató sobre San Jerónimo del Encino. Los truenos retumbaban como cañonazos en las montañas, y el viento golpeaba con furia las puertas de madera vieja. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, como si una mano invisible las agitara con urgencia. Samuel no dormía. Estaba sentado en el suelo, mirando la lluvia golpear el vidrio empañado. En su regazo sostenía un viejo cuaderno de hojas amarillas donde había dibujado, con detalles imposibles para un niño, el plano de una cárcel francesa del siglo XVIII. Había una marca en rojo, la Conciergerie. De pronto, un relámpago iluminó todo el pueblo, y en el mismo instante, un estruendo seco sacudió los muros de la iglesia. Algo había cedido allá arriba, entre las vigas del techo. El padre Anselmo, que dormía en la sacristía, corrió descalzo hacia la nave central y vio, con el corazón paralizado, un agujero en el techo sobre el altar mayor. Entre las tejas quebradas y la madera astillada, colgaba un viejo baúl envuelto en polvo y telarañas, como si el tiempo mismo lo hubiera escondido ahí desde siglos atrás. Con esfuerzo, bajó el baúl. Al abrirlo, encontró dentro un objeto envuelto en terciopelo azul. Era un medallón de oro envejecido con letras talladas en francés. Decía Etienne Lefebvre, 1793. El padre Anselmo cayó de rodillas. El mismo nombre, la misma fecha. No podía ser una casualidad. Llevó el medallón entre sus manos hasta el altar, lo colocó junto a la vela encendida y con voz temblorosa murmuró una oración que no había pronunciado desde su juventud. Señor, si esto es tu obra, danos el entendimiento para no temerla. A la mañana siguiente, el rumor corrió como fuego entre los pastizales secos. El medallón existía, y tenía el nombre que Samuel repetía en sus sueños desde que tenía memoria. El pueblo entero se reunió frente a la iglesia, algunos con fe, otros con miedo. Samuel llegó de la mano de su abuela. Cuando el padre mostró el medallón, el niño apenas lo miró y dijo sin titubear: «Ese era mío. Lo llevaba al cuello cuando me dispararon por la espalda». Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Doña Mercedes lloró sin poder contenerse. El padre Anselmo, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró largo rato y al fin susurró: «No es un castigo, es una señal, una misericordia». Desde aquel día, algo invisible pero profundamente real comenzó a cambiar en San Jerónimo del Encino. Los vecinos, antes temerosos y murmuradores, empezaron a mirar a Samuel con una mezcla de respeto y desconcierto. Ya no lo llamaban el niño raro, ni lo evitaban en la calle. Algunos incluso le pedían que les hablara sobre lo que veía en sueños, como si dentro de su pequeño cuerpo habitara un sabio antiguo. La señora Tomasa, que había perdido a su hijo en el norte hacía muchos años, fue la primera en acercarse. Le llevó un pan de anís y con voz temblorosa le preguntó si podía rezar por su hijo, aunque esté lejos. Samuel la miró con ternura, tomó sus manos y dijo: «Él aún sueña contigo y no estás sola. El amor nunca se rompe». Doña Tomasa lloró como no lloraba desde que enterró la fe. Desde entonces otros vinieron. Un joven que no podía dormir, una mujer que sentía frío en el pecho desde que su esposo la dejó, un anciano que cargaba culpa por un hermano al que traicionó en la juventud. Todos hallaban consuelo en palabras que no parecían de niño, sino de alma vieja. El padre Anselmo lo invitó a la iglesia, no para predicar, sino para escuchar. Samuel se sentaba en una banca de madera al fondo, en silencio, mientras la gente se acercaba uno por uno.
Nunca daba consejos, solo compartía lo que sentía, como si su corazón funcionara como un espejo del alma ajena. A veces hablaba de Francia, otras simplemente citaba pasajes del Evangelio que ni él sabía de dónde recordaba. Doña Mercedes, aunque conmovida, mantenía la guardia. Sabía que en los pueblos el cariño puede convertirse en juicio con la misma rapidez con la que el maíz se vuelve polvo bajo el sol. Por eso, cada noche, seguía rezando. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó un canto suave. Era Samuel, sentado bajo el naranjo que su abuelo había plantado hacía décadas, tarareando una melodía en francés. En sus manos sostenía el medallón como si fuera una brújula. Cuando ella se acercó, él le dijo: «Ya no sueño con fuego, abuela. Ahora sueño con un campo verde y con una niña que ríe». Esa noche, por primera vez en años, doña Mercedes durmió sin miedo. Una semana después de la tormenta, cuando la tierra aún olía a barro fresco y los cerros parecían más verdes que nunca, un hombre llegó al pueblo. Venía solo, a caballo, con un sombrero gris y una chaqueta de mezclilla gastada. Nadie lo conocía, pero su presencia era extrañamente familiar, como si el viento lo hubiera traído desde un recuerdo enterrado. Se hospedó en la casa de la señora Bernarda, que alquilaba cuartos a comerciantes de paso. No habló mucho, salvo para pedir café negro y preguntar por el niño que sueña con Francia. Bernarda, incómoda, cruzó los dedos tras la espalda y respondió con cautela: «¿Y usted quién es para andar preguntando eso?» «Alguien que también recuerda cosas que no debería», respondió el forastero sin levantar la voz. La noticia llegó rápido a oídos de doña Mercedes, que sintió un temblor en las rodillas al escucharla. Samuel, en cambio, al enterarse, no mostró miedo. Solo murmuró: «Ya viene, siempre viene». Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban entre los nopales, el forastero se presentó en la puerta de su casa. Samuel lo esperaba sentado, con el medallón en la mano. Lo miró a los ojos y dijo sin titubear: «Pierre». El hombre se detuvo en seco. Su rostro, curtido por el sol, se contrajo como si una espina le atravesara el alma. Abrió la boca para hablar, pero no salió palabra. Samuel se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. Doña Mercedes, desde el umbral, observó en silencio, con los ojos húmedos y el corazón confundido. No entendía qué significaba aquello, pero supo, con la intuición que solo tienen las abuelas, que no era peligro, era perdón. Después del abrazo, el forastero se sentó en la banca del patio y Samuel junto a él. Hablaron largo, en voz baja, como dos hermanos que se reencuentran tras siglos de separación. Nadie supo lo que se dijeron. Pero esa noche, el hombre volvió a su cuarto, empacó sus cosas y se marchó antes del amanecer, sin despedirse de nadie. Solo dejó una nota, escrita a mano, clavada en la puerta de la iglesia. El alma no olvida, pero el perdón le da una nueva forma. Gracias, Etienne. Después de la partida del forastero, el aire en San Jerónimo del Encino se volvió más liviano, como si una deuda silenciosa hubiese sido saldada. Las noches dejaron de ser inquietas para Samuel. Ya no se despertaba gritando, ni tallaba maderas en forma de instrumentos de guerra. En su lugar, empezó a caminar hasta el río cada tarde, solo, con un cuaderno nuevo entre las manos. Ese río, escondido entre sauces y espinos, era un hilo de agua cristalina que serpenteaba por las faldas del cerro. No tenía nombre oficial, pero los viejos del pueblo lo llamaban el Susurro, porque decían que quien se acercaba en silencio podía oír las voces del pasado. Samuel lo bautizó como el río que guarda los nombres. Allí, bajo un árbol de ahuehuete centenario, se sentaba a escribir. Pero no escribía historias, ni recuerdos de batallas, ni frases en francés. Escribía nombres, nombres que no venían de ningún lado, que simplemente aparecían en su mente como semillas flotando en el aire. Madeleine, Thérèse, Joaquín, Natalia, Celestino, Mireille. Cuando doña Mercedes le preguntó qué significaban, él respondió con una serenidad asombrosa: «Son almas. Algunas que pasaron por mí,
otras que aún buscan su casa. Si escribo sus nombres en el cuaderno, es como si les pusiera una luz en el camino. El padre Anselmo, al enterarse, visitó al niño en la orilla del río. Lo observó en silencio y después de unos minutos se sentó a su lado sin decir palabra. Juntos miraron el agua fluir, cargando hojas secas, reflejos y murmullos invisibles. El padre, con voz pausada, dijo: ¿Tú crees que todos merecen ser recordados? Samuel asintió sin dudar. Hasta los que nos lastimaron, porque si no los recordamos con amor, sus sombras se quedan aquí. El sacerdote lloró sin que el niño lo viera. A partir de entonces, la gente comenzó a dejar pequeñas ofrendas en ese lugar: velas, cruces de palma, dibujos, cartas. El río se volvió un santuario sin nombre, un altar natural donde el pueblo depositaba su dolor, su memoria y su esperanza. Y así, el niño que antes era temido por hablar del pasado, ahora guiaba a todos hacia una nueva forma de mirar el alma, con ternura, con compasión y con humildad. La calma en San Jerónimo del Encino parecía casi milagrosa. Por primera vez en años, las familias compartían pan sin murmullos. Los niños jugaban en la plaza sin temor, y la fe se respiraba en los gestos más simples, en una vela encendida, en una oración susurrada, en un abrazo sincero. Pero la paz, como todo en este mundo, también es frágil. Una mañana llegó una carta con membrete oficial. Era del municipio. El gobierno estatal había aprobado la construcción de una carretera que pasaría justo por donde corría el Susurro, el río que Samuel visitaba cada día. El proyecto incluía maquinaria pesada, cortes de árboles y, lo más doloroso, la desviación completa del cauce natural del agua. Es progreso, decían los técnicos, un beneficio para todos. Pero para el pueblo era como arrancarles el alma. Doña Mercedes fue la primera en reaccionar. Reunió a las vecinas en la iglesia y propuso al padre Anselmo organizar una velada de oración junto al río, no para pelear, sino para pedir luz. Samuel, al enterarse, no dijo nada. Simplemente tomó su cuaderno con los nombres escritos y caminó hasta el ahuehuete. Allí, bajo la sombra de aquel árbol que lo había visto llorar, soñar y sanar, dejó su cuaderno abierto entre las raíces. Luego se arrodilló y comenzó a rezar. No pidió que detuvieran la obra, pidió que no olvidaran lo sagrado, que no mataran la memoria. Esa noche, más de 100 personas se reunieron a la orilla del río. Llevaban velas, rosarios, flores, fotografías de sus muertos. Una anciana entonó una canción antigua, un niño soltó una paloma blanca y el silencio se llenó de fe. Pero al día siguiente, los camiones llegaron. Rugían como bestias de acero, y detrás de ellos venía un ingeniero con cara de fastidio y ojos fríos. Ordenó que se comenzara a marcar el terreno. Uno de los hombres se acercó al árbol y, sin preguntar, arrancó el cuaderno de Samuel. ¿Y esto qué es? ¿Un diario de escuela? Se burló. Pero apenas abrió la primera página, se quedó inmóvil. Su rostro cambió. Palideció como si hubiera visto un fantasma. Sin decir una palabra, dejó caer el cuaderno y retrocedió. Yo conozco ese nombre, murmuró con los labios secos. Samuel, que observaba desde la colina, bajó sin correr. Se acercó al hombre y le preguntó con dulzura: ¿Qué nombre viste? El hombre tembló. Es mi hermana. Murió hace 20 años. Nadie aquí la conocía. Samuel solo asintió. A veces los que parten nos hablan. Solo hay que saber escuchar. Los trabajadores no volvieron al día siguiente, y la carretera fue desviada. El pueblo celebró la decisión como si fuera una fiesta patronal. Hubo cohetes, tamales y música, pero Samuel no se unió a la alegría colectiva. Se mantuvo en silencio, como si ya supiera que el verdadero regalo no era la carretera desviada, sino algo que venía en camino. Días después, doña Mercedes lo encontró en el huerto, sentado junto al pozo seco que su abuelo había cavado décadas atrás. Miraba al cielo, con la misma expresión que tenía cuando hablaba de Francia, pero esta vez sin tristeza. «¿En qué piensas, mi niño?», preguntó ella acercándose con una manta.
En que ya estoy completo, abuela, respondió con una paz nueva en la voz. Creo que ya hice lo que tenía que hacer. Doña Mercedes sintió que algo invisible se le partía en el pecho. Lo abrazó fuerte, como si quisiera detener el tiempo. No hables así. Tú eres un niño, Samuel. Pero él sonrió con dulzura. Tal vez sí, tal vez no. A veces uno no es lo que parece, sino lo que el alma recuerda. Esa noche, al dormirse, Samuel tuvo un sueño distinto. No había batallas, ni fuego, ni guillotinas. Había un campo amplio de amapolas rojas, una brisa suave y una niña que reía corriendo entre los tallos. Ella lo tomaba de la mano y decía, «Ya puedes venir». Al amanecer la casa estaba en silencio. Doña Mercedes fue a despertarlo, pero lo encontró recostado, con una sonrisa en los labios y el medallón sobre el pecho. Sus ojos estaban cerrados, sus manos en oración. El cuaderno de los nombres estaba a su lado, con una última página escrita. «Gracias por dejarme recordar. Ahora puedo descansar». El pueblo entero asistió a su misa. Hombres que antes lo rechazaban, mujeres que lo habían temido, niños que lo seguían como a un faro. Todos lloraron, pero no fue un llanto de dolor, sino de gratitud. El padre Anselmo dijo algo que quedó grabado en todos. Samuel no fue un niño común, fue puente, fue semilla, fue espejo, y ahora es cielo. En el cementerio, bajo el árbol más viejo, lo enterraron. Encima, colocaron una cruz sencilla con una frase tallada por doña Mercedes. El alma no muere, solo cambia de forma. Pasaron los meses. El tiempo, que todo lo cambia y todo lo suaviza, comenzó a cubrir la ausencia de Samuel con una luz suave, como la neblina que abraza los cerros al amanecer. Pero en San Jerónimo del Encino, nada volvió a ser igual. Donde antes había desconfianza, ahora había comunidad. Donde antes el miedo reinaba, ahora la fe florecía como bugambilias en tapia vieja. El lugar donde solía sentarse junto al río fue convertido en un pequeño altar natural. El árbol de ahuehuete, que ya era sagrado para muchos, fue adornado con listones blancos y cruces tejidas en palma. Cada domingo, sin falta, alguna familia dejaba ahí una flor o una carta. No había santos ni estatuas, solo la memoria viva de un niño que había traído esperanza sin pedir nada a cambio. La escuela del pueblo fue renombrada Primaria Etienne Lefebvre Samuel, y los niños aprendieron no solo matemáticas y geografía, sino también historias de almas valientes, de perdón, de segundas oportunidades. El padre Anselmo fundó un pequeño centro de escucha, inspirado por las conversaciones silenciosas que Samuel había sostenido con tantos. Allí, las personas podían ir simplemente a ser oídas, sin juicio ni prisa. Era su forma de continuar el legado del niño que hablaba como anciano y escuchaba como santo. Y doña Mercedes, ella envejeció con dignidad. Cada tarde regaba las plantas del huerto, preparaba pan dulce para los vecinos y leía en voz alta los nombres del cuaderno de Samuel. Decía que al pronunciar un nombre, una parte del alma encontraba su camino. Nunca volvió a soñar con fuego, pero a veces en la hora dorada del día, juraba ver una mariposa azul posarse sobre la cruz de madera donde estaba enterrado su nieto. Él nunca se fue, decía con una sonrisa melancólica. Solo aprendió a volar. Muchos años pasaron. Las sierras de San Luis Potosí siguieron respirando lento, como ancianas sabias que no tienen prisa. El pueblo creció un poco, cambió un poco, pero algo en su esencia permaneció intacto, una conciencia nueva sobre el alma, sobre el misterio, sobre el poder del perdón. Los niños que antes jugaban con Samuel ahora eran padres. A sus hijos les contaban la historia del niño que soñaba en francés, que recordaba cosas imposibles y que enseñó a un pueblo entero a mirar con otros ojos. A veces lo contaban como leyenda, otras veces como verdad. Pero siempre con respeto, con esa ternura que solo se reserva para lo sagrado. El río El Susurro seguía corriendo, cada vez más limpio.
Un grupo de jóvenes del pueblo lo protegía como patrimonio espiritual. No permitían que se ensuciara, ni que se le faltara al respeto. Algunos decían que en ciertas noches de luna llena, si uno se sentaba bajo el ahuehuete en silencio absoluto, podía escuchar una voz susurrando nombres al viento. Doña Mercedes partió en paz, muchos años después. Fue enterrada junto a su nieto, bajo la misma cruz sencilla. En su tumba no pusieron fechas, ni frases rebuscadas, solo un renglón que decía: Abuela de luz, guardiana del alma. El padre Anselmo, ya anciano, fue visto por última vez caminando hacia el cerro, con su bastón y su Biblia desgastada. Nadie supo si subió a rezar, a morir o a encontrar respuestas. Pero algunos aseguran que en lo alto, una tarde, se vio una silueta junto a otra más pequeña. Como si el tiempo se hubiera detenido, solo un instante, para reunir lo que el cielo había separado. Y así, en San Jerónimo del Encino, el recuerdo de Samuel no quedó atrapado en mármol ni en libros. Quedó en las pequeñas cosas, en un rezo murmurado, en una flor sobre el río, en un niño que escucha con el corazón, en una mariposa azul que aparece cuando uno más la necesita, porque hay almas que no vienen a quedarse, sino a despertar. Y cuando cumplen su misión, regresan al silencio, pero nunca al olvido.